Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex Ramírez Arballo y te invito para que te suscribas a este canal, para que me dejes un comentario, para que me digas desde dónde me estás escuchando, para que compartas si acaso crees que aquí hay algo de valor, para que le des clic a la campanilla y todas esas vainas. Bueno, vamos al grano. Hoy quiero hablar sobre el pasado. Es un tema que me apasiona desde que estaba chiquillo. Desde que estaba chiquillo yo tenía la sensación, el deseo de que estaba llamado hacia el futuro. Creía que en el futuro iba a haber grandes cosas, iban a suceder grandes cosas, como evidentemente sucedieron. Ni en mis sueños más calenturientos me imaginé ver todo, absolutamente todo lo que he visto en todos estos años en los que he estado vivo. El caso es que me sentía llamado pues por el futuro y tenía una convicción enorme, ¿no? De que todo estaba por hacer, que el futuro era maravilloso, que los mejores años de la experiencia humana, de mi experiencia humana y de mis coetáneos se encontraba allí al frente y que estábamos llamados a participar de aquel festín. Con los años, conforme me fui haciendo viejo, me di cuenta que no todas las personas pensaban como yo. No todas las personas pensaban como yo. E incluso después me di cuenta, ya no con sorpresa, sino con auténtico horror, que muchas personas no solamente despreciaban el futuro, sino que lo veían con miedo. Y para tratar de protegerse de ese miedo, lo que hacían era correr a refugiarse en el pasado. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, a través de un ejercicio de una trampa que se hacían a ellos mismos, una mentira que se contaban ellos mismos y que se creían. Y esa mentira, esa trampa, es la nostalgia. ¿Ya? Aquello pues era un asunto que yo observaba en fulano, sutano, mengana, perengana. Después siguió pasando el tiempo y me di cuenta con más horror, ya con pánico y con casi con convulsiones de miedo, me di cuenta que estábamos entrando en una era donde aquella nostalgia, aquella trampa absoluta y asquerosa, era el aire del tiempo, era lo que determinaba cómo habría de vivirse, y en todas partes operaba esa estratagema, ¿no? De querer trampear el devenir natural de la historia que nos va empujando hacia el futuro y para intentar correr, ¿no? hacia el pasado. Era como si los escenarios que se fueran abriendo, ¿verdad?, hacia adelante, se presentaran amenazantes, como si nos fuéramos, así como en las caricaturas, ¿se acuerdan? Que van ahí unos en un tronco, en una balsa de troncos, en un río, y de pronto se dan cuenta que van hacia una cascada. Entonces empiezan a remar desesperadamente contracorriente porque quieren salvarse de la caída. Todo eso es falso, es mentira, no tiene sustento objetivo ninguno en la realidad concreta. Es todo emocional. Ejemplos de esto. Bueno, ejemplos de esto es cuando la gente ya empieza a decir, no, pues es que en mis tiempos, ¿verdad?, la gente era más respetuosa, vivíamos tan en paz, tan a gusto, dormíamos en la calle, a la intemperie, no cerrábamos las puertas, los niños jugábamos, nadie tenía un celular en la mano, bla, 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 todo ese tipo de cosas, todas esas vainas, ¿no? Y la gente lo cree de verdad, se lo llega a creer, aunque, repito, no tenga ningún sustento objetivo. Y te voy a poner un ejemplo de cómo las personas actuamos de manera emocional muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos fans o hinchas de un equipo de fútbol, el equipo de fútbol A, que es archienemigo del equipo fútbol B, de fútbol B, tú ponle el nombre que tú quieras. Tú eres fan del equipo A. Y resulta que en el equipo B hay un crack, hay un tipo ahí que es buenísimo. Pues tú vas a ir en contra de la evidencia y vas a encontrar asegúnes y vas a encontrar la manera de demeritar lo que ese crack, que para tu desgracia no juega en tu equipo, pues consigue.
Otro ejemplo de esto. Imagínate que a ti te da por jugar a la lotería, ¿no? Yo no sé si esto sigue existiendo ahora, ¿no? En mis tiempos y en mi país aquello era bastante común y la gente compraba cachitos de lotería, una plana completa, una serie completa y entonces el vendedor, el expendedor de los boletos, no sé cómo le llames tú, de la lotería, decía, este es un buen número. O los compradores a veces decían, no, ese es un número feo. ¿Qué significa un buen número o un número feo? No significa absolutamente nada. Si tú compras el boleto 11111, tienes exactamente las mismas posibilidades de ganar que cualquier otro número, pero difícilmente alguien comprará el boleto 11111. Eso no es un número feo, es un número imposible. En la mente de una gran cantidad de personas es absolutamente imposible que ese boleto resulte ganador. ¿Ya? Pero tiene exactamente las mismas posibilidades de ganar que cualquier otro número. Es una cuestión meramente estadística. Y ahí vamos por la vida reaccionando emocionalmente a todo. Somos pepinos eléctricos, ya lo he dicho aquí. ¿Sí? Bueno. El pasado no es lo que parece y nuestro hogar se encuentra allá en el futuro y es alto deber moral de cada uno de nosotros trabajar para construir un futuro que sea mejor. Ahora bien, esto no ha de suponer en modo alguno que tengamos que negar lo que está ocurriendo ahora mismo, el presente, con sus cosas no tan bonitas, porque el presente dista mucho de ser perfecto. Hay cosas que no son gratas y que pueden modificarse. El pasado permanecerá intacto. No hay forma alguna de que intervengamos en él y lo modifiquemos. Eso no se puede modificar. Lo que hacen los manipuladores y revisionistas de la historia es querer modificar el relato acerca de las cosas del pasado. Esa es otra cosa. Pero los hechos concretos ya sucedieron. Ahora, lo que está sucediendo ahora es algo que podemos modificar nosotros, ahora mismo, en este momento. ¿Por qué digo que el pasado no es lo que parece? ¿Y por qué digo que el pasado es una trampa? Que la nostalgia es una trampa. Mira, te voy a poner aquí 5 ejemplos concretos. Primero, ¿por qué este mundo es mejor que el mundo anterior, que el mundo del pasado? Avances en salud y longevidad. Voy a leerte mis notas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida global aumentó de 52 años en 1960. Óyeme, que tampoco es hace mucho, ¿eh? De 52 años a 73 años el año 2023. O sea, hace un año y cachito. Sí. ¿Esto se debe a qué? Bueno, pues en gran medida se debe a las mejoras médicas, a los avances en la medicina, concretamente a la vacunación masiva y avance en luchas, en las investigaciones en torno a enfermedades que matan a muchas personas, como las enfermedades infecciosas, como el SIDA, el VIH-SIDA, o la malaria, de la que se habla poco, ¿no? Si hablas poco de la malaria, pues eres una persona afortunada porque vives en un lugar donde el asunto no es tan serio, ¿no? Eres una persona muy afortunada, te lo repito. Y las vacunas, ¿qué te digo? Mejor ni entrar en este momento porque me estoy 3 horas aquí arrancándome los pelos, ¿no? Uno de los más grandes avances en la historia de la humanidad. Resulta que es puesto en tela de duda por una caterva, por una bola de gente que no tiene las más mínimas credenciales para hacerlo. Que se han licenciado en la Universidad de YouTube. En la Universidad de YouTube han ido consumiendo, ¿no? Pues las inmundicias propagandistas de quien busca la atención. O quién sabe qué oscuros intereses. Y lo consumen, lo devoran de manera crítica y esto tiene consecuencias, ojalá fuera en su propia salud nada más, no, sino en la salud de los demás.
algo tan portentoso, repito, tan maravilloso, un fruto de la inteligencia humana como es las vacunas y las terapias, he mencionado, ¿no? Las terapias de muchas enfermedades. Otro punto acerca de los avances en la salud y la longevidad es el asunto de la reducción de la mortalidad infantil. Hace años las personas, no sé, hace muchos años, ¿no? Hace un siglo, por ejemplo, las personas se casaban muy jovencitos, ¿no? Había niños, lo que hoy son, pues eran niñas, ¿verdad? Pero se casaban y tenían un montón de hijos. ¿Por qué? Bueno, porque la esperanza de vida era mucho menor y porque la mortalidad infantil era muy elevada. Entonces tenían que garantizar que al menos algunos descendientes vivieran, ¿verdad? Entonces la reducción de la mortalidad infantil ha sido extraordinaria. Y te voy a poner un ejemplo, un dato concreto, objetivo, no son ocurrencias mías, no es un parecer mío que me pasa así por la cabeza vagamente, no. En 1950, la mortalidad infantil global era de 152 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. De cada 100,000 niños que nacían vivos, obviamente, pues 152 se morían. En 1950, justo en el Ecuador del siglo XX. En el año 2021, es decir, hace 4 años, fue de solo 37, fíjate bien, por cada 1,000. Me equivoqué al principio, dije por cada 100,000, no. En 1950 eran los mismos 1,000. En 1950 la mortalidad infantil global en todo el mundo era de 152 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, 1,000. El 2021 era de 37, es decir, de 152 a 37 por esos mismos 1,000 niños nacidos vivos, según información de la UNICEF. Y esto me recuerda una conversación que tuve alguna vez con mi abuela María. Una vez sentados, ella estaba sentada en su silla, yo estaba sentado a sus pies en el suelo y estábamos ahí pues pasando la tarde, una tarde calurosa del verano. Y estábamos conversando, estábamos platicando y yo así, pues curioso como soy, le pregunté y le dije, abuela, ¿qué mundo te gusta más? ¿El mundo de cuando eras niña o el mundo de hoy? Y ella volteó y me respondió así de inmediato y me dijo, hombre, pues el mundo de hoy, evidentemente. Hay un montón de cosas fabulosas que a mí me tocó ver, ¿verdad? Y que no, jamás imaginé ver. Hay automóviles, hay corriente eléctrica, hay agua corriente. Hay salud, hay vacunas, exactamente esto me estaba diciendo. Y luego me dijo algo interesante, que se me quedó muy grabado. Aquí donde nosotros vivimos, afortunadamente, el hambre no era un problema. El hambre no era un problema porque cualquier persona tenía ahí cualquier cantidad de vacas y sacrificaban todo el tiempo y como no había refrigeración, pues tenían que compartir la comida, total que nunca te faltaba la proteína, ¿no? Pero, decía, había muchas muertes. Prácticamente cada semana había un sepelio, un entierro, pues, porque se moría la gente de enfermedades que hoy parecerían absolutamente ridículas, ¿no? Entonces, ¿cómo aspirar a volver a un tiempo de terror como este, ¿no? Segundo punto por el cual el momento presente es muchísimo, pero muchísimo mejor, insisto, sin que sea perfecto, pero es muchísimo mejor al tiempo de nuestros abuelos. Acceso a la educación. La tasa global de alfabetización, y perdonen que comparta tantos datos, pero quiero ser muy objetivo, la tasa global de alfabetización en el comienzo del siglo XX, en el año 1900, era del 21%. Imagínense ustedes, el 21% de la población mundial sabía leer y escribir, es decir, de cada 100 personas en el mundo, solamente 21 personas tenían la capacidad para leer y escribir. En el año 2020, el año del COVID, hace ya que pues vamos para, bueno, 5 años, hace 5 años, en el año 2020, de cada 100 personas, 86 sabían leer y escribir. 86. El 86% de la población del mundo en el año 2020 sabía leer y escribir. Dicho todo esto, tengo que decir, aquí tengo que meter mi cuña y tengo que decir, una cosa es saber traducir y saber decir, aquí dice avenida, qué sé yo, avenida Norte, avenida Sur, avenida Guerrero, avenida Juárez, no sé. Una cosa es traducir eso y otra cosa es
comprender textos complejos, ¿no? Aprender a pensar críticamente. Esa es otra cosa. Eso es harina de otro costal, mis queridos muchachos. Pero bueno, lo importante es que por lo menos pasamos de un 21% a un 86% de 1900 al año 2020. Ahora, hablemos un poco de igualdad educativa, que es un asunto importante que a mí me interesa muchísimo. Ahora más niñas tienen acceso a la escuela que nunca antes. Niñas, me refiero a niñas, pues, del género femenino. La matrícula de niñas en educación primaria en países en desarrollo, países emergentes o países del tercer mundo, como se les llamaba en mi época, pasó del 76% en el año 1990, 76% en 1990. En 1990, pues yo estaba entrando a la preparatoria. Pasó al 90% en el año 2020. Hay un incremento ahí del 14% en todos estos años. Así que más niñas, bendito sea Dios, tienen la oportunidad de acceder a la educación. Y eso en nuestro tiempo de vida, en el tiempo que hemos estado en nuestro planeta. Punto número 3. Menor pobreza extrema. Los políticos utilizan esto frecuentemente, ¿no? Entonces necesitan generar la noción de caos, la noción de desastre, la noción de que nos encontramos, como decía al principio, ¿no? En una balsa de troncos a punto de caer ahí hacia abajo por la cascada, para plantearse ellos mismos como los rescatadores. Y entonces se van y se paran y te dicen: si votas por mí, todo eso va a cambiar y vamos a transformarlo todo, vamos a darle vuelta a la realidad como un calcetín. Y entonces vendrán 1000 años de paz. No hablan de datos. Y a la gente tampoco le interesa mayoritariamente hablar de datos, solamente a los expertos, a los investigadores. Es más, en esta era de populismos antiintelectualista, una de las razones de ese antiintelectualismo es precisamente combatir la evidencia concreta, objetiva, cuantitativa que nos hable de la realidad. Los datos, las estadísticas no son la realidad, pero son el mapa más puntual de la realidad, más objetivo de la realidad. Es una fotografía completa. Es una extraordinaria herramienta que nos ayuda a comprender, más allá de nuestros prejuicios, cómo es el mundo en el que vivimos. Bueno, menor pobreza extrema, la disminución de la pobreza. Según el Banco Mundial, en 1981, el 42% de la población mundial vivía en pobreza extrema. 1981, 42%, poco menos de la mitad de la población del mundo, mis amigos, vivía en pobreza extrema, es decir, con menos de $1.90 al día. Pero en 2019 esa cifra se disminuyó hasta el 9%. Maravilla. Ahora, esto de $1.90 al día tampoco es que cambie mucho la cosa, tiene que ver sobre todo con la definición de pobreza extrema, ¿no? Yo sostengo la idea de que la desigualdad es incurable y es consubstancial a la experiencia humana en este planeta. Lo que sí es curable, lo que sí es deseable curar, lo que sí debemos atacar es la miseria. Esto que acabo de mencionar refleja mejoras de diferente tipo, ¿no? En diferentes áreas. Por ejemplo, en el acceso al empleo, a la infraestructura básica, como he mencionado antes, a la corriente eléctrica, al agua corriente, al drenaje, a un sistema mínimo de salud y al incremento de programas sociales en regiones como Asia, África y diría yo también en América Latina. Bueno, ahí está, ahí vamos. Número 3, hay un descenso global en la pobreza. Una vez me dijo un economista con el que jugaba squash, él era inglés, era de Liverpool,
Y estábamos hablando sobre el asunto de la pobreza y tal, y él se reía mucho, ¿no? Y me decía, hombre, pero si el descenso de la pobreza de manera global es evidente en sí mismo, ¿no? Y luego él me dijo una cosa, si quieres darte cuenta de esto, ve una foto de cuando tú eras niño y observa la realidad que se muestra en esa fotografía, observa el tipo de muebles de las casas, el tipo de ropa de los niños, y observa ahora mismo gente de esa misma clase social o de ese mismo estamento, el acceso que tienen a bienes que en esa época en la que tú eras niño, hace 40 años, me decía él, eran exclusivos o resultaban pues indicadores de una clase con mayor poder adquisitivo. Ha habido un acceso mayor a esto, ¿no? A este tipo de consumo, ¿no? Bueno, tecnología y conectividad global. Número 4. Lo más importante es el acceso a Internet. ¿Tú te acuerdas cuándo apareció el Internet? Pues yo me acuerdo la primera vez que escuché la palabra Internet, y esto debió haber sido más o menos por el año 94. Más o menos. Y me senté por primera vez en una computadora y tuve acceso al Internet, que era una cosa ridícula. Te conectabas a través de un módem a una universidad en California y lo que yo veía allí eran, pues se veían páginas y páginas. Entonces yo metía, ¿no? Estaba haciendo investigación sobre edafología en aquel entonces, ¿no? El estudio de los suelos, porque pues yo estaba estudiando agronomía. Y me parecía maravilloso. Decía, yo pensé, ¿no? Tengo la biblioteca de Alejandría aquí delante de mis narices, ¿no? Bueno, en el año 2000, años después de aquello, en el año 2000, fíjense qué afortunado yo era en el 94 de tener acceso a Internet. En el año 2000, solo el 6% de la población usaba Internet. ¡6%, mis amigos! En 2023, más del 65% tiene acceso, que me sigue pareciendo muy poco. Esto según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto ha transformado el acceso al conocimiento, el trabajo remoto y la comunicación global. Sí, y también a la difusión de bulos, de noticias falsas y de propaganda pestilente también. Bueno, toda tecnología entraña su lado oscuro. Y yo tengo una idea al respecto, ¿no? Yo creo que eventualmente los seres humanos vamos a ir alfabetizándonos en esta nueva realidad. Yo no tengo absolutamente nada que reprocharle al Internet, bueno, salvo estas cosas, me refiero, no reprocharle, sino nada. Lo que te quiero decir es que yo considero que es un gran salto cultural, tecnológico, el Internet, equiparable a la invención de la escritura y a la invención de la imprenta de tipos móviles. Hay algunos un poquito más dramáticos que dicen esto es como haber descubierto el fuego o la rueda nuevamente, y tal vez no anden tan descaminados. Dispositivos como los teléfonos inteligentes han democratizado herramientas avanzadas como GPS, cámaras y software educativo. Eso es verdad. Por cierto, el otro día estaba hablando con una colega que vino de visita desde Texas y me estaba mostrando algunas plataformas que yo desconocía, a través de las cuales es posible crear un contenido educativo de acceso libre, de acceso gratuito. Y eso me parece a mí una maravilla. Estuve observando todo lo que se puede realizar de manera gratuita para ser consumido, para ser revisado, consultado de manera también gratuita por estudiantes, y se me voló la cabeza. En nada, absolutamente en nada, nada tiene que envidiarle a las plataformas de pago. En fin, todo esto se debe a las innovaciones tecnológicas, porque es evidente, no sé, ese dato no lo tengo, qué porcentaje de personas en el mundo tengan un cacharrito de estos, un aparatito de estos que llamamos teléfonos inteligentes, ¿no? El software educativo de acceso gratuito, pues ahora se encuentra disponible para millones y millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Albricias, levantemos las manos a los cielos y demos gracias al Señor.
el mundo actual, el mundo contemporáneo, sigue cumpliendo promesas, sigue abriéndose a nuestros pasos y nos sigue impulsando hacia adelante. Y yo creo que es el deber de nosotros como adultos, promover entre los más jóvenes esa pasión innovativa, esa pasión por construir un mundo más inclusivo, un mundo más sensible, un mundo más humano, en el que la tecnología se incorpore no como una dictadora fatal, como una amenaza, sino como una herramienta potentísima que nos ayude a construir el mundo mejor que queremos y a solucionar los problemas que evidentemente tendremos que enfrentar, porque eso es parte del encontrarnos vivos. Y por último, punto número 5, progresos en derechos de humanos e igualdad. Pensemos en el derecho de las mujeres. Hasta la década de 1960, en muchas sociedades las mujeres no podían votar. Imagínense ustedes. No eran consideradas ni siquiera ciudadanas. Estaban condenadas a ser, pues, prácticamente niñas, ¿no? No se les permitía trabajar en determinados empleos o abrir cuentas bancarias sin permiso, pues, de quien fungiera como su tutor, ¿no? Su padre, su hermano, su marido. Estamos hablando de épocas bastante recientes. Hoy los derechos de las mujeres han avanzado significativamente en la mayoría de los países y esto parece haber quedado atrás como un mal sueño, como una pesadilla que no tenemos que olvidar, que debemos recordar siempre y que tiene que estar ahí presente para evitar que estas trampas de la nostalgia, que estas locuras reincidentes, pues aparezcan y llenen la cabeza de pájaros de mal agüero, a gente que tiene esta vocación de control, de dominación, gente que no reconoce la igualdad de la otra persona, gente que no tiene la sensibilidad humana para manifestarse de un modo empático frente al otro, frente al que sufre o frente al que ha tenido menos oportunidades, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros somos sensibles y conscientes a esto, estamos trabajando no solamente por esa persona, sino por nosotros mismos también, porque estamos creando condiciones mejores para la sociedad y estamos fomentando talento, que es lo más importante, ¿no? Desde mi punto de vista es lo más caro, lo más necesario, lo más útil. Trabajar en la persona es trabajar en el talento, es generar condiciones para poder solucionar de una manera más rápida y más económica problemas que enfrentamos y también para innovar, ¿no? Para ir ampliando el círculo de la experiencia humana en el mundo y en la historia. Otro punto que tengo marcado aquí respecto al progreso en derechos humanos e igualdad es el del derecho a las minorías. Según el Pew Research Center, el matrimonio igualitario es legal en 34 países en el año 2023. Comparado con, fíjense bien lo que les voy a decir, 34 países en el año 2023 comparado con ninguno. ¡Cero! Antes del año 2000. Esto es reciente, así que no me extraña la reacción contraria, ¿no? De grupos que quieren negar derechos a otras personas, que quieren poner palos en las ruedas de otras personas, porque ellos quieren el pastel para ellos mismos, ¿no? Y no quieren compartir con nadie, no quieren que nadie se sume, se incluya en el escenario de la historia, lo cual, repito, es una absoluta tontería, porque además es ir en contra de la corriente natural de la historia. Además, los movimientos de derechos civiles han reducido la discriminación racial y étnica a nivel global, aunque sobra decir aquí, hay muchas cosas que quedan por hacer. Dime, ¿qué te parece mi reflexión del día de hoy cargadita con números? Dime, más allá de tus emociones, ¿en qué crees tú que el mundo es mejor hoy
que en el pasado, además de las cosas que yo he mencionado aquí. Seguramente la lista es mucho más larga y seguramente hay otras tantas circunstancias que hoy gozamos, que incluso damos por sentadas, que hasta hace muy poco tiempo eran imposibles. Y bueno, ahí vamos como especie. Creo profundamente en la especie, creo profundamente en el ser humano. Soy un optimista radical, un optimista trágico, porque nunca olvido que todos los seres humanos somos seres para la muerte, pero como especie, mis amigos, como especie somos otra cosa. Cuando nos conjugamos, cuando colaboramos, entonces es cuando pueden suceder auténticos milagros. Y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Te invito para que me des un like, para que te suscribas, para que me dejes tu comentario, para que me digas desde dónde me escuchas y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.